Mi prometida firmó el prenup sin problemas, pero cuando su hermano fracasado apareció, modificó los documentos para robar mi negocio de millones. Y un detective privado los expuso a todos. Tengo 34 años. Soy dueño de una cadena de 12 tiendas de comida orgánica distribuidas en 3 estados, y hace 6 meses estaba a punto de casarme con quien pensé que era el amor de mi vida. Construí este negocio desde cero durante 10 años, ya sabes, empecé con un local pequeño que ni siquiera tenía aire acondicionado y lo fui escalando poco a poco hasta convertirlo en algo que vale varios millones de dólares. Nunca imaginé que alguien intentaría quitármelo todo, mucho menos la persona con quien planeaba compartir el resto de mi vida. Conocí a Samantha hace como 3 años en una conferencia de negocios, de esas aburridas, donde todos pretenden estar súper interesados en las presentaciones de PowerPoint, pero en realidad solo van por el networking y los snacks gratis. Ella trabajaba como marketera de redes sociales para marcas de moda, tenía 29 años, y la verdad es que me pareció increíble desde el primer momento. Era inteligente, divertida, ambiciosa, y parecía entender mi obsesión con el trabajo, porque ella también estaba construyendo su carrera. Pasamos 2 años saliendo antes de que le propusiera matrimonio, y cuando lo hice, sentí que estaba haciendo todo bien, que por fin había encontrado a alguien que me entendía de verdad. Cuando empezamos a planear la boda, obviamente surgió el tema del acuerdo prenupcial. No fue algo que yo sacara de la nada para ser controlador o desconfiado. Simplemente era lo lógico, considerando que tenía un negocio que había construido mucho antes de conocerla. Mi abogado, que me ha ayudado desde que abrí la tercera tienda, me dijo que era básicamente obligatorio, y yo se lo expliqué a Samantha de la manera más honesta posible. Le dije, mira, esto no es porque no confíe en ti o porque piense que vamos a divorciarnos, es solo proteger lo que construí antes de que nos conociéramos, ¿me explico? Y ella lo entendió perfectamente. De hecho, ella misma dijo que le parecía súper razonable y que no tenía ningún problema con eso. Hasta bromeó diciendo que si ella tuviera un imperio de moda, haría exactamente lo mismo. Pasamos como 2 meses revisando los términos del acuerdo. Yo fui más que justo, la verdad. El prenup básicamente decía que el negocio y todos los activos relacionados con las tiendas seguían siendo míos en caso de divorcio, pero cualquier cosa que adquiriéramos juntos durante el matrimonio se dividiría equitativamente. También incluía una cláusula donde, si el matrimonio duraba más de 10 años, ella recibiría una compensación generosa. No era tacaño ni nada por el estilo. Solo quería proteger lo que había tardado una década en construir. Samantha firmó sin ningún drama, y yo pensé, perfecto, esto es exactamente como debe ser una relación madura. Pero entonces, hace como 9 meses, su hermano Brian volvió a la ciudad. Este tipo... O sea, no sé ni por dónde empezar con Brian. Tiene como 37 años, y ya va por 3 divorcios. ¿Puedes creerlo? 3 matrimonios fallidos antes de los 40. También ha tenido como 5 o 6 negocios que fracasaron estrepitosamente, incluyendo una empresa de inversiones que básicamente le robó dinero a sus propios clientes. Samantha siempre lo defendía diciendo que había tenido mala suerte, que las circunstancias no le favorecían, pero yo sabía que el tipo era un desastre andante. Nunca me cayó bien, pero tampoco pensé que llegaría tan lejos. Cuando Brian regresó después de su tercer divorcio, se quedó con los padres de Samantha temporalmente, mientras supuestamente buscaba trabajo y reorganizaba su vida. Empezó a aparecer en todas las reuniones familiares, en las cenas, en los planes de fin de semana, y yo notaba que Samantha pasaba cada vez más tiempo con él. Al principio no le di importancia. Pensé que estaba siendo buen hermano mayor, apoyándola con los planes de la boda y esas cosas. Pero entonces su comportamiento empezó a cambiar de maneras que ahora, mirando hacia atrás, son súper obvias, pero en el momento no las vi venir. Samantha empezó a gastar dinero como nunca antes. Y cuando digo gastar, me refiero a cantidades ridículas en cosas completamente innecesarias. Bolsos de diseñador que costaban lo mismo que el inventario mensual de una de mis tiendas más pequeñas, zapatos que valían más que el sueldo de algunos de mis empleados. Le pregunté qué pasaba, y ella decía que estaba invirtiendo en su imagen profesional, que necesitaba verse bien para sus clientes de moda. Tenía sentido superficialmente, supongo, pero era demasiado frecuente. También empezó a hacerme preguntas raras sobre el negocio. No del tipo casual como antes, del tipo, ¿cómo estuvo tu día?, sino preguntas súper específicas
sobre márgenes de ganancia, contratos con proveedores, planes de expansión, detalles financieros, que nunca le habían interesado. Una vez me preguntó cuánto ganaba cada tienda individualmente, y yo le dije que por qué. Quería saber eso, y ella se puso defensiva diciendo que solo intentaba entender mejor mi mundo porque íbamos a casarnos. Yo me sentí culpable por cuestionarla, ¿sabes? Pensé que estaba siendo el novio paranoico y controlador. Lo más extraño fue cuando empezó a decir que quería trabajar conmigo en el negocio después de la boda, que podría manejar las redes sociales de las tiendas, que tenía ideas para campañas de marketing, que podríamos ser un equipo de poder. Yo le expliqué que ya teníamos un departamento de marketing y que mi asistente Rebeca se encargaba de coordinar todo eso, pero ella insistía en que podría aportar mucho más, que tenía conexiones, que podría llevar el negocio al siguiente nivel. Se puso casi obsesiva con el tema, y cuando le decía que no, se enojaba y me acusaba de no valorar sus habilidades. Hace como 6 meses, 2 meses antes de la boda, mi abogado me llamó diciendo que necesitaba revisar algo urgente conmigo. Fui a su oficina pensando que era algún trámite menor relacionado con la expansión de las tiendas que estábamos planeando para el próximo año. Pero cuando llegué y vi su cara, supe que algo andaba mal. Me mostró el acuerdo prenupcial que supuestamente estaba finalizado, excepto que no era el mismo documento que habíamos firmado meses atrás. Alguien lo había modificado, y las modificaciones eran absolutamente dementes. El nuevo acuerdo decía que Samantha tendría derecho a la mitad de mi negocio en caso de divorcio, sin importar cuánto tiempo durara el matrimonio. Pero no era solo eso. También incluía cláusulas que le daban derechos sobre las futuras expansiones, sobre cualquier nuevo negocio relacionado con comida orgánica que yo abriera, y básicamente la convertían en socia de todo lo que había construido y lo que construiría en el futuro. Mi abogado estaba furioso, literalmente furioso, porque dijo que esas modificaciones habían sido enviadas desde el correo electrónico de Samantha con una nota diciendo que eran solo aclaraciones menores que ambos habíamos acordado. Yo me quedé ahí sentado sin poder hablar, sintiendo como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Esa noche confronté a Samantha. Le mostré los documentos y le pregunté qué demonios estaba pasando. Ella se puso pálida por un segundo, pero luego recuperó la compostura y empezó a decir que eran solo protecciones estándar, que su abogado le había recomendado esos cambios, que no entendía por qué yo estaba tan alterado. Le dije que no eran protecciones estándar, que básicamente estaba tratando de robar mi negocio, y ella empezó a llorar diciendo que yo no confiaba en ella, que estaba siendo paranoico, que nunca haría algo así. Pero yo ya no le creía. Algo en su actuación se sentía falso, ensayado. La situación se puso peor cuando ella apareció, sin avisar en una reunión de negocios que tenía con potenciales inversionistas para una nueva línea de productos. Entró a la sala de juntas como si nada, se presentó como mi futura esposa y futura socia del negocio, y empezó a dar opiniones sobre estrategias de expansión que no tenían ningún sentido. Los inversionistas se miraron entre ellos súper incómodos, y yo tuve que sacarla de ahí lo más educadamente posible. Después me gritó en el estacionamiento diciendo que la estaba humillando, que tenía derecho a estar en esas reuniones, que pronto sería parte del negocio de todas formas. Fue aterrador, la verdad, porque ya no reconocía a la persona con quien había planeado casarme. Lo que no sabía en ese momento era que Brian había estado trabajando en los padres de Samantha y en toda su familia, llenándoles la cabeza con mentiras sobre mí. Les dijo que yo era controlador, que no valoraba a Samantha, que la estaba usando solo como trofeo mientras construía mi imperio. Les pintó un cuadro donde yo era el villano que se negaba a compartir mi éxito con la mujer que amaba. Los padres de Samantha, que siempre habían sido súper amables conmigo, empezaron a tratarme frío, a hacerme comentarios pasivo-agresivos sobre cómo los hombres exitosos deben apoyar a sus esposas. Era una locura total. Decidí investigar un poco más, y le pedí a Brian que nos tomáramos un café, tipo casual, para hablar de hombre a hombre. Fui con mi teléfono grabando en el bolsillo, lo cual probablemente no fue lo más ético del mundo, pero en ese punto ya no me importaba. Y este tipo, o sea, literalmente me confesó todo sin que yo tuviera que presionar mucho. Me dijo que Samantha merecía una parte de mi éxito, que yo había sido egoísta con el prenup original, que después de la boda él esperaba conseguir una posición en la compañía, tal vez como director de operaciones o algo así. Lo dijo así de casual, como si fuera lo más normal del mundo. Me habló de sus planes de expansión para mis tiendas, de cómo pensaba usar mis contactos para lanzar sus propios proyectos. Fue surreal escucharlo.
Hablar de mi negocio, como si ya le perteneciera. 2 días después, Rebeca me llamó un domingo en la noche, lo cual era rarísimo porque ella nunca trabaja los fines de semana a menos que sea una emergencia. Me dijo que había encontrado a Brian en mi oficina, tratando de acceder a mi computadora. El guardia de seguridad lo había visto y lo detuvo, pero alcanzó a revisar algunos archivos antes de que lo sacaran. Y lo peor es que Samantha le había dado las claves de acceso. Ella había estado compartiendo información confidencial del negocio con él durante semanas, tal vez meses, contratos, números financieros, datos de proveedores, estrategias de expansión, todo. Básicamente, habían estado espiando mi compañía, como Carmi. En ese momento, supe que tenía que terminar todo. No podía casarme con alguien que estaba conspirando activamente para robarme. ¿Me explico? No importaba cuánto la había amado o cuánto había invertido emocionalmente en la relación. Así que con mi abogado, redactamos un correo formal cancelando la boda. Incluimos toda la evidencia del fraude del prenup, las grabaciones de la conversación con Brian, los registros de acceso que mostraban que Samantha había compartido información confidencial. Fue el email más difícil que he tenido que escribir en mi vida, pero también el más necesario. La respuesta de Samantha fue, no sé cómo describirla, tipo completamente desquiciada. En lugar de disculparse o al menos admitir lo que había hecho, se puso en modo venganza total. Tenía una tarjeta de crédito de emergencia mía que le había dado para usar solo en caso de que algo le pasara, y en 3 días gastó $122,000. $122,000 en 3 días. Joyas, ropa de diseñador, muebles, arte, boletos de avión a París que nunca usó, reservas en restaurantes carísimos. Era como si estuviera tratando de castigarme de la manera más cara posible. La llamé cuando vi los cargos, y literalmente estaba en una tienda de Louis Vuitton comprando su quinta cartera del día. Me dijo que se lo merecía por todo lo que le había hecho pasar, por humillarla cancelando la boda, por arruinar su vida. Le dije que iba a cancelar la tarjeta en ese mismo instante. Y ella empezó a gritar diciendo que no podía hacer eso, que todavía tenía cosas que comprar. Colgué y llamé al banco. Todavía puedo escuchar sus gritos a través del teléfono. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Isabella, la hermana menor de Samantha, me contactó. Ella siempre había sido la más sensata de la familia. Trabajaba como contadora y nunca se metía en dramas. Me dijo que necesitaba verme urgente, que había descubierto algo. Nos encontramos en un Starbucks lejos de donde vivía cualquiera de su familia, y ella llegó con una laptop. Era la laptop de Brian, que aparentemente había dejado en la casa de sus padres. Isabella la había encontrado y revisado porque sospechaba que algo raro estaba pasando. Lo que encontró fue básicamente el plan completo de la estafa. Brian había creado carpetas con nombres como Plan Tiendas Orgánicas y Estrategia Matrimonio S. Había hojas de cálculo detallando cuánto valía mi negocio, proyecciones de crecimiento, análisis de cómo dividir los activos después del divorcio. Había un timeline que mostraba cada paso del plan, desde cuando Brian regresó a la ciudad hasta la fecha planeada de la boda y más allá. Incluso tenía emails con un abogado corrupto que le había ayudado a modificar el prenup, alguien que supuestamente era un profesional legítimo, pero que estaba dispuesto a cometer fraude por el precio correcto. Lo más perturbador era que Brian había estado planeando esto durante meses, probablemente desde antes de que yo propusiera matrimonio. Había notas sobre cómo manipular a Samantha, cómo convencerla de que merecía una parte del negocio, cómo usar su amor por mí en mi contra. Había incluso un documento titulado Puntos de presión donde listaba mis inseguridades y cómo explotarlas. Era enfermizo, tipo nivel psicópata. Isabella estaba llorando cuando me lo mostraba, diciendo que no podía creer que su hermano fuera capaz de algo así. Le pregunté si Samantha sabía todo esto desde el principio o si Brian la había manipulado también. Isabella dijo que honestamente no lo sabía, que Samantha había cambiado mucho en los últimos meses y que ella pensaba que Brian tenía algún tipo de control sobre ella. Dijo que Samantha siempre había idolatrado a su hermano mayor, que siempre lo defendía sin importar qué tan terribles fueran sus acciones. Copié toda la información de la laptop antes de que Isabella se la devolviera a sus padres, porque sabía que iba a necesitar esa evidencia. Cuando los padres de Samantha vieron lo que había en esa computadora, todo cambió. La señora Collins me llamó llorando, pidiendo disculpas por haber dudado de mí, diciendo que Brian los había engañado a todos.
El señor Collins vino personalmente a mi oficina para decirme que apoyaba completamente mi decisión de terminar la relación, que él hubiera hecho lo mismo. Básicamente, echaron a Brian de su casa y le dijeron que no querían volver a verlo. Samantha intentó contactarme como 2 semanas después de todo esto. Llegó a mi casa sin avisar, con los ojos rojos de llorar, diciendo que finalmente entendía lo que Brian había hecho, que ella también había sido víctima de su manipulación. Dijo que me amaba de verdad, que nunca había querido robarme el negocio, que solo quería ser parte de mi vida de una manera más significativa. Pero incluso en ese momento, incluso con lágrimas corriendo por su cara, no podía admitir completamente su responsabilidad. Seguía justificando sus acciones, diciendo que yo también había tenido la culpa por ser tan cerrado con mi negocio, por no incluirla en mis planes. Le dije que no importaba cuánto Brian la hubiera manipulado, ella había tomado decisiones activamente para traicionarme. Ella había firmado documentos fraudulentos, había compartido información confidencial, había gastado más de $100,000 en venganza. Esas fueron sus decisiones, no de Brian. Le dije que tal vez una parte de ella fue víctima de su hermano, pero otra parte fue absolutamente cómplice, y esa parte era suficiente para que nunca pudiera volver a confiar en ella. Samantha intentó una última jugada legal, contratando a otro abogado que argumentó que ella merecía algún tipo de compensación por daños emocionales, por el tiempo invertido en la relación, por la humillación pública de la cancelación de la boda. Fue patético, la verdad. Mi abogado básicamente los destruyó en la primera audiencia, presentando toda la evidencia del fraude, las grabaciones, los documentos de la laptop de Brian. El caso fue desestimado en menos de una hora. Brian enfrentó cargos más serios. Resulta que no solo estaba tratando de robar mi negocio a Trenda, a través de Samantha, sino que había estado vendiendo información confidencial que Samantha le pasaba a algunos de mis competidores. Espionaje corporativo, lo llamó el fiscal. Ahora enfrenta varios años de prisión potencialmente, y todas esas empresas que le compraron información están siendo investigadas también. Su vida es un desastre aún más grande de lo que ya era, si es que eso es posible. Tuve que cambiar todos los protocolos de seguridad en mis tiendas después de esto. Nuevas claves, nuevos sistemas de acceso, auditorías completas de todos los que tienen acceso a información financiera. Rebecca fue increíble durante todo el proceso, ayudándome a reorganizar todo mientras yo procesaba emocionalmente la traición. Le di un bono enorme de fin de año porque, honestamente, no sé qué hubiera hecho sin ella. Ahora, 6 meses después, estoy enfocado completamente en expandir el negocio. Voy a abrir 3 tiendas nuevas el próximo año, incluyendo una en un estado donde nunca había tenido presencia antes. Las relaciones románticas están totalmente fuera de mi radar por ahora, probablemente por mucho tiempo. Mis amigos intentan convencerme de que vuelva a salir con alguien, pero la verdad es que todavía estoy procesando todo. No es solo que me traicionaran, es que la persona que pensé que conocía ni siquiera existía realmente. A veces me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera casado con ella sin descubrir nada de esto. ¿Cuánto tiempo hubiera durado el matrimonio antes de que intentara divorciarse y quedarse con la mitad de todo? 1 año. 2 años. 5. Brian probablemente tenía calculado el tiempo óptimo para maximizar lo que podían sacar. Es aterrador pensar en lo cerca que estuve de perderlo todo, de entregar una década de trabajo a gente que solo me veía como un cajero automático. La semana pasada, mi mamá me preguntó si alguna vez iba a perdonar a Samantha. Le dije que perdonar y confiar son cosas diferentes. Tal vez algún día pueda perdonarla en el sentido de soltar el resentimiento por mi propia paz mental, pero nunca podré confiar en ella otra vez, y sin confianza no hay relación posible. Mi mamá asintió y cambió de tema, pero sé que se preocupa por mí, que piensa que voy a terminar solo y amargado rodeado de tiendas de comida orgánica. No sé si tiene razón. Lo que sí sé es que construí algo real con mi propio esfuerzo, algo que vale la pena proteger. Y si eso significa ser más cuidadoso con quién dejo entrar a mi vida, si eso significa tener prenups más estrictos o simplemente estar solo por un tiempo, entonces así sea. Porque al final del día, puedo vivir sin una relación romántica, pero no puedo vivir sabiendo que entregué todo lo que construí a alguien que nunca me valoró realmente.